el contador. Ya estamos en vivo. Ahora pongo el contador. Buenas noches con todos. Bienvenidos al cuarto Congreso Internacional de Seguridad Informática y Hacking Ético. Hoy, 23 de enero del 2021, contamos con la presencia del disertante Raniel González. Él es de Venezuela. Va a brindar la conferencia Políticas para Firewall y Web Filtering en las empresas. El disertante cuenta con amplia experiencia en redes informáticas y servidores, soporte técnico de hardware y software de equipos de computación y servidores Windows, Linux, consultorías independientes para empresas particulares en todo relacionado a las IT, tecnologías y comunicaciones, manejo de administración de redes sociales, blogs, páginas web, tecnologías celulares, instalación de CCTV, IP, equipo de seguridad perimetral, firewall, Fortinet, entre otros, manejo de servidores de antivirus, cámaras IPs, experiencia en administración de plataformas tecnológicas basadas en sistemas operativos, Linux y Windows, instalación, configuración y administración de servidores como servicios como Samba, Apache, Zetmail, Postfit, ClamAF, Zimbra, LDAP, OpenCCH, Script, DNS, OpenVPN, Active Directory, sistemas virtualizados bajo KVM, Zen, VMware, configuración y puesta en producción de servidores de seguridad perimetral en Linux y Windows, manejo de Active Directory, instalación y configuración de clientes SAP y Profit Web. Bienvenido, Raniel. Gracias por estar en esta noche con nosotros. Se le fue la red. Wow. Se fue la red, se fue la red. Espera unos segunditos para que se vuelva a conectar. Y eso que hemos hecho las pruebas necesarias. Previamente se efectuaron las pruebas para esto. Es más, había un errorcito en el correo. Pero ahí estamos, pues, ¿no? A ver. Buenas noches, señores fantasmones. Estamos esperando que se vuelva a conectar el disertante. Ahí está llegando nuevamente. A ver. Ya viene por aquí. Aquí estamos. Sí, ahí estamos. Genial, estimado. Se había cortado por un momento. ¿Cómo? Se había cortado por unos momentos. Sí. Un poquito.
Cuando esté listo, estimado. Voy a compartir primero la pantalla. Claro que sí. Pone el botón Share Screen y yo le doy acceso. Ajá. Ahí estamos. Ahorita se debe ver la... Ya, ahora sí se ve. Genial, estimado. Voy a estar atento en interno. Ok. No puedo ver la presentación y tu pantalla en simultáneo, ¿verdad? No, es como el Zoom. Se ve nosotros vemos su rostro, pero va a estar, se va a ver las diapositivas. No, claro, está bien. Se va a ver No, yo solamente estoy viendo mi presentación ahorita. Sí, sí, lo sé, pero también vemos el rostro, no se preocupe. Ok. Sí, estimado, estamos en vivo viéndole, vemos la disertación, lo escuchamos y todo. Buenísimo. ¿Se escucha bien, no? Sí, se escucha muy bien. Cuando guste, ya lo había presentado cuando sabía, no me di cuenta de la red que se había ido. Ok, entonces empezamos ya, ¿no? Ok. Sí, por favor. Ok, buenas noches, estimados amigos. Hoy vamos a empezar esta pequeña charla sobre las políticas para firewall y web filtering en las empresas. Gracias al compañero César por la oportunidad. Es la primera vez que me presento en esta conferencia y bueno, mi nombre es Raniel González. Actualmente trabajo como consultor de informática y hago trabajo de lo que es ethical hacking. Tengo experiencia en servidores, soporte técnico de hardware y software, equipos de computación, servidores Windows y Linux. Realizo también consultorías independientes para empresas y particulares, todo lo que tiene que ver a tecnologías y seguridad informática. Espero que sea de su agrado y vamos a empezar a hablar de lo que es firewall. Ya sabemos que en todas las organizaciones la seguridad informática cumple un papel fundamental dentro de toda organización cuando se desea tener servicios de Internet, dado que pone lo que es información privada y la arquitectura de red a los intrusos del Internet. El firewall, en este caso, nos ofrece esta seguridad mediante los choke point, monitoreos y políticas de seguridad dentro de las empresas. Si no se tiene una buena política de seguridad dentro de una empresa, bueno, corremos con los riesgos que ya conocemos, intrusiones no deseadas, y de ahí es que empiezan los dolores de cabeza para las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que determinar cuáles son los servicios y cuáles son las páginas a las que los usuarios de las empresas, las personas en las empresas, pueden acceder para mantener al margen a los usuarios no autorizados en caso de un ataque que nos va a generar alarmas de seguridad. Como entonces le continúo diciendo, lo que es la preocupación primordial para los múltiples accesos a Internet se desconoce hasta que se hace un estudio minucioso de la transmisión de datos para evitar lo que son virus, intrusos y espías. Ahí es donde entonces el firewall cumple una función lógicamente de protección entre la red interna de una organización y lo que es la red externa, la red WAN o el Internet. Mediante lo que son el uso, en este caso, de filtros
o web filtering que están equipados dentro de estos firewalls para que automáticamente a través de ciertas aplicaciones, ciertos aplicativos de estos web filtering, evitemos este tipo de filtraciones de manera remota o dentro de la organización. Es decir, algunos traidores que nos podríamos encontrar dentro de nuestra organización. Para que este firewall funcione de manera efectiva, todo el tráfico de la información tendrá que pasar por este firewall, lógicamente, y ser inspeccionado mediante el uso de lo que son las políticas de seguridad y el monitoreo constante a través del registro de los recursos, el registro de los equipos y creando el perímetro de seguridad adecuado de defensa para proteger la información. Lo que conocemos ya, el ambiente de seguridad informática, sabemos que las políticas son el pilar fundamental de cualquier empresa y cualquier sistema, en donde se les informa a los usuarios también lo que son las responsabilidades dentro de las empresas para mantener la seguridad de la información, tales como son las normas de acceso remoto o local, lo que son las políticas de acceso a los recursos de la red, deben tener en cuenta y deben tener bien claro lo que son las reglas de encriptación y las normas de protección de virus y entretenimiento. Ahí, como les estoy indicando y les estoy haciendo hincapié, donde entran en juego lo que son las políticas del firewall en conjunto con lo que son los web filtering. Debemos tener un monitoreo constante para, en tal caso, de incluir o de intuir el hecho de una actividad sospechosa, atacarla de manera adecuada y a tiempo, lógicamente. Fíjense, uno de los aspectos también bastante resaltantes al momento de manejar o implementar una solución de firewall dentro de una empresa son las políticas de seguridad, como les estaba mencionando. De acuerdo a esto, entonces vamos a tener ciertas normas, ciertas políticas básicas que debemos seguir para tener una buena política de seguridad y contener una seguridad adecuada dentro de nuestra empresa. En este caso, partimos desde el principio o la política por defecto que te dice dentro de cualquier firewall que nos encontramos hoy en día y que podemos incluso manejar dentro de cualquier servidor, donde nos dice explícitamente y por defecto que no todo lo que específicamente es permitido está prohibido y viceversa, donde no todo lo específicamente prohibido está permitido. En donde vemos que la primera frase o la primera oración nos indica, que un firewall puede obstruir todo el tráfico y cada uno de los servicios y aplicaciones relacionadas van a ser necesariamente aplicadas caso por caso. Y en la segunda premisa o en la segunda postura se indica que el firewall puede desplazar todo el tráfico y que cada servicio potencialmente peligroso necesitará ser aislado básicamente uno por uno. En cuanto a la segunda política que podemos ver y que podemos visualizar en la lámina, nos indica que la política interna propia de la organización para la seguridad total es una buena base para tener menos casos de riesgo. Por tercera premisa o por tercera política tenemos lo que es el costo financiero de un proyecto de firewall, donde el precio de firewall que puede ofrecer una organización por su seguridad puede ser bastante complejo. Porque, ¿qué pasa? Cuando nos encontramos dentro de una organización, muchas empresas no apuestan a utilizar firewall, en este caso de tercera generación, o firewall muy avanzados, y se van por soluciones de firewall menos robustas, como IP tables, donde los comandos, ya los vamos a ver de todas maneras más adelante, donde este tipo de firewall que se maneja por paquetes,
no son tan robustos y no son tan eficientes como otro tipo de firewall. Debido a esto, entonces nos vamos a encontrar ciertas limitaciones cuando se usa un firewall. Entre una de ellas, encontramos que un firewall no puede protegerse contra aquellos ataques que se efectúen fuera de su punto de operación. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que se utilizaba, lo que se nos conocía como conexiones dial-up, que no tenían restricciones y que permitían entrar a nuestra red protegida, a nuestra red, cualquier tipo de información. Y en donde el usuario puede ser una conexión SLIP o PPPB al Internet. Este tipo de conexiones nos van a ayudar en la seguridad provista de firewall, constituido cuidadosamente para crear una puerta de ataque. Se crea una puerta de ataque e inmediatamente, en este caso, esa red está muy desprotegida. Como segunda premisa, contribuimos o intuimos que el firewall no puede protegerse de las amenazas a las que está sometido por traidores o traidores inconscientes. De esto entonces nos lleva a los puntos anteriores, donde podemos encontrarnos dentro de nuestra organización, incluso dentro de nuestras empresas pequeñas, los intrusos o los llamados traidores que nos pueden jugar una mala pasada entrando o introduciendo troyanos dentro de la red, introduciendo virus dentro de la red, mediante el acceso a páginas no permitidas, a páginas que contienen botnets y este tipo de ataques que nos hacen vulnerables dentro de la organización. Otra de las premisas es que el firewall no puede protegerse contra los ataques de ingeniería social. En este caso, un cracker que quiera ser provisto o supervisor o aquel que persuade a los usuarios menos sofisticados puede conllevar una gran ventaja para atacar nuestra red. En este caso ya seríamos muy vulnerables y estaríamos corriendo graves peligros, y ahí es donde empiezan los dolores de cabeza de toda organización y de toda red y todo administrador de red. Okay. Otra de las siguientes premisas nos indica que un firewall no puede protegerse de posibles ataques a la red interna por virus informáticos a través de los archivos de software o hardware. Esto estamos hablando de los firewalls que se manejaban, como les estoy diciendo, por paquetes, y en ese momento o hasta ese punto estábamos contando o estábamos en presencia de una red muy desprotegida. Tampoco puede protegerse, en este caso, de los ataques en la transferencia de datos. Esto ocurre cuando aparentemente los datos inocuos son enviados o copiados a un servidor interno y son ejecutados despachando el ataque. En este caso, como les había comentado anteriormente, nos habíamos enfocado y nos habíamos referido a las personas que de repente introducen un dispositivo como un pendrive, un disco externo, y de manera accidental o incluso a propósito, como se dice, introducen virus maliciosos e introducen información que nos desfavorece dentro de la organización. Fíjense, algunos de los inconvenientes que presentamos a la hora de plantear un proyecto de seguridad es el siguiente punto. Porque vamos a tomar un caso práctico de la implementación de una solución de seguridad dentro de una empresa cualquiera. En este caso, una solución puntual que se nos presentó en una empresa donde querían unas soluciones de seguridad y que en este caso nos imponían criterios de seguridad muy estrictos. Entonces, ¿qué pasa? Partían ellos de que la conexión a internet debía realizarse cuando los riesgos de posibles problemas de seguridad, tales como acceso no autorizado o robo de información, fuesen absolutamente minimizados. Ellos querían, obviamente, minimizar a su mínima expresión, a su máxima expresión, perdón, los riesgos de seguridad, ya que tenían muchos inconvenientes para el momento. Entonces, la red en ese entonces estaba basada en lo que era un solo servidor principal que en teoría estaba seguro.
y tenía debajo de sí lo que era una serie de sistemas de producción en entornos Unix, en entornos Linux y en entornos Windows, donde existían ambientes de desarrollo, existían una serie de ambientes y tenían una seguridad, ya lo que nosotros llamábamos bastante light o bastante relajada. También contaban con bastantes estaciones de trabajo, la mayoría de ellas en Windows, sin embargo hay nombradas en Linux, donde los usuarios finales hacían uso inadecuado de las herramientas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos el análisis inicial, se llega a la conclusión de que la conexión directa a Internet, por mucho que se mejorase, en este caso, la seguridad de toda esta, en cada uno de los sistemas pertenecientes a esta red, no iba a cumplir los requisitos mínimos de seguridad que en este caso nos estaban exigiendo, porque ellos querían cerrar todas las brechas a su mínima expresión, y en ese momento había muchos puntos débiles, muchos huecos de seguridad, muchos cabos sin atar, ya que el firewall que tenían en su momento era un firewall que no estaba bien configurado y estaba funcionando de manera no adecuada. Era un firewall que solamente estaba realizando lo que es análisis de paquetes. Para la elaboración de las políticas de seguridad, en este caso, entonces, partíamos en este caso de la relación de los aspectos sensibles dentro de la organización, donde se analizaron los aspectos físicos y los materiales, como lo son los equipos, los routers, los switches conectados, realizamos lo que es el análisis de los aplicativos, el análisis de los tipos de usuarios que se encuentran dentro de la organización, los usuarios administrativos, los usuarios operativos, los usuarios netamente de escritorio, para poder usar o ponderar cada aspecto con un peso específico, como lo ven en la gráfica, y así estimar la posibilidad de que sea o no vulnerable el sistema, ya sea accidentalmente o intencionalmente. De acuerdo a esto, entonces, una vez conociendo los puntos descritos anteriormente, el primer paso a la hora de establecer estas normas de seguridad era definir los usuarios contra los cuales íbamos a proteger cada recurso. Partiendo de ahí, entonces, íbamos a iniciar la solución del problema. Entonces, para continuar con el análisis de este caso, ¿qué hicimos? Entonces, nos planteamos varias preguntas. ¿Qué queríamos proteger? ¿Contra quién queríamos proteger? ¿Y cómo lo íbamos a proteger? En base a esto, nuestra política de seguridad debía proteger todos los elementos de la red interna, incluyendo lo que era hardware, software, los datos, obviamente, y cualquier otro dispositivo que estuviese vulnerable de cualquier intento de acceso, obviamente, no deseado, desde el exterior, y incluso los accesos internos que pudiésemos contener o que pudiésemos ver dentro de esta organización. Sin embargo, tuvimos que también establecer varios niveles de confianza, permitiendo selectivamente el acceso, como también les había mencionado, a determinados usuarios externos para algunos servicios puntuales de la empresa, y denegando también, de igual manera, a través de las políticas de seguridad y políticas de firewall, muchas otras cosas que hacían que la organización hasta ese punto estuviese vulnerable. La respuesta a la última pregunta era la más difícil de resolver, ya que requería unas soluciones más dinámicas y cambiantes en lo que se refería a la vigilancia de dichas políticas de seguridad que le mencioné anteriormente. Entonces, en este caso, era donde entraban el uso o nos encontrábamos con varias cosas. Y entramos como en la especie de lo que se llaman los paradigmas de seguridad informática, donde se podían plantear las soluciones u opciones en varios aspectos. Uno de los aspectos primero de los paradigmas de seguridad era una de las cosas que se había mencionado anteriormente, donde todo lo que no se prohíbe expresamente está permitido, o
donde todo lo que no se permite está expresamente prohibido. Continuamos por acá y vamos a ver entonces lo que también se determinó en ese momento. ¿Qué se hizo? Se establecieron mediante las estrategias de seguridad varios niveles. En este caso incluimos un nivel llamado paranoico, un nivel llamado prudente, un nivel llamado permisivo y un nivel llamado promiscuo, a través de los métodos de defensa de profundidad o perimetral. Obviamente, ya muchos que conocemos del tema, sabemos que ya, por lo menos en la parte de nivel de seguridad promiscuo, en teoría se dejaba que todo el usuario hiciera o navegara hacia donde le diera la gana, entrara a cualquier tipo de aplicativo y hiciera prácticamente o siguiera haciendo desastres dentro de la organización. Esto en teoría se le daba a los administradores de red y ciertos usuarios puntuales que tenían que ver directamente con el proyecto. En el segundo nivel, un poquito más permisivo, ya entonces se empezaban a liberar ciertos aplicativos a través de los web filtering o las reglas del firewall, las cuales trabajan en conjunto para empezar a cerrar las brechas de seguridad encontradas dentro de esta organización. Continuamos entonces con el nivel un poco más prudente, donde entonces ya se cerraba mucho más las brechas de seguridad, donde se establecieron niveles de navegación dependiendo de los usuarios, para decirle, por ejemplo, a los usuarios de la parte administrativa de la organización que solamente van a entrar a las aplicaciones administrativas de la organización y no tenían navegaciones a muchos sitios de internet, por llamarlo de alguna manera. Y ya cuando entramos al nivel de lo que es el nivel paranoico, como lo ven en la lámina, prácticamente nadie tenía acceso a internet, nada más tenían acceso a las páginas y a las aplicaciones descritas dentro de las políticas de seguridad descritas en ese nivel paranoico. De todas maneras, en las láminas que siguen vamos a poder ver algunos ejemplos de los filtros aplicados y los filtros que se pueden aplicar de acuerdo a los diferentes niveles que pueda establecer cualquier organización dentro de cualquiera de sus firewalls y cualquier sistema. ¿Para qué? Para, en este caso, poder establecer unas políticas de seguridad adecuadas, poder blindar más la organización y proceder entonces a hacer las recomendaciones que en este caso nosotros hicimos. Una vez realizado todas las recomendaciones y todas las adecuaciones de seguridad a nivel de firewall, tanto del manejo de paquetes y del contenido de web filtering, se hizo las recomendaciones, como por ejemplo los procedimientos para reconocer actividades no autorizadas, se definieron acciones de tomar en casos de incidentes que tampoco los había, se definieron acciones a tomar cuando se sospecha actividades no autorizadas y se consiguieron que las políticas sean refrendadas dentro de los estatutos o dentro de los estamentos de seguridad de la organización, que tampoco estaban visibles y tampoco se encontraban escritas en ningún momento. También se intentó y se hizo como una cultura o una especie de reeducación del uso de las políticas de seguridad, del uso de Internet, para que los usuarios y los administradores de los sistemas del Internet tuvieran un uso más consciente y racional del recurso. Se articularon también lo que son las medidas de auditoría de nuestros propios sistemas de seguridad para contener y para poseer la información verídica al momento de que ocurriese, en tal caso, otro ataque o la red se encontraba vulnerable de alguna manera. Se establecieron los plazos de revisión de cada política de seguridad, donde se recomendaba revisar periódicamente las mismas, ya que deberían ser renovadas cada cierto tiempo. Finalmente, se estableció dentro de todo lo que es el esquema de seguridad, un esquema de seguridad perimetral.
se permitió en este caso acceso desde el exterior, necesariamente desde que tenía que estar centralizado de una manera efectiva en un único punto en el que se concentrarían la mayoría de las medidas que establecimos de seguridad dentro de la organización. Como vemos en el gráfico, entonces veríamos una oficina central donde todas las oficinas o sucursales aledañas se reportaban a su servidor central, donde están descritas las políticas de seguridad, tanto de web filtering como de reglas del firewall, y esto permitió que la seguridad dentro de la empresa aumentara grandemente. ¿Qué les pasaba a ellos? Que ellos entonces, inicialmente no tenían o no tenían discriminado lo que eran los distintos tipos de firewall que podían existir y que podían utilizar dentro de su organización. En este caso, como les expliqué al principio, ellos tenían lo que era el firewall basado en filtrado de paquetes. Para los conocidos en la materia, bueno, ya sabemos, por ejemplo, en la gráfica tenemos un ejemplo de lo que es filtrado de paquetes, donde los dispositivos de la red interna han de configurarse con la ruta por defecto apuntando a cualquier dispositivo, en este caso a cualquier ruta por defecto, que en función de sus reglas dejaría pasar este paquete o no. El principal problema de este tipo de firewalls era la limitación a la hora de configurarlos, ya que poseía y posee hoy en día todavía reglas complejas y tenía muchas fallas o tenían muchas faltas de flexibilidad, no eran muy flexibles al momento de elaborarlas, en lo que es en cuanto a su capacidad de log o de revisión de las mismas, para verificar lo que era el registro de actividad de cualquiera de una de ellas. Otra de las limitaciones fundamentales que encontrábamos en estas era el filtrar el tráfico en función de información que contenían los niveles superiores, tales como lo que son los URLs de cualquier página web o esquemas de autenticación fuertes, que se veía mucho en lo que es la implementación, como ven en la gráfica de los IP tables. Entre otras cosas, tampoco protegía las capas superiores de lo que es el nivel, de lo que es el modelo OSI. Las necesidades aplicativas eran difíciles de traducir, como los filtros de protocolo y sus puertos. También no eran capaces de esconder la topología de las redes privadas, por lo que exponían a la red, en este caso al mundo exterior, de manera muy fácil, y era muy intuitivo y muy fácil atacarla. La capacidad de auditoría, como les había mencionado en cuanto a los logs, era muy limitada, ya que al igual que la capacidad de registro de las mismas. No soportaban políticas de seguridad muy complejas en ese momento, como lo que era la autenticación de usuario y control de acceso con horarios prefijados. Es decir, no se tenía prácticamente control de nada. Debido a esto, entonces se le tuvo que explicar y se le tuvo que reeducar a la organización en lo que es el uso de estos dos tipos de firewall que ven en las láminas. Los firewall basados en proxy o los firewall con transparencia o los llamados de tercera generación. Debemos explicarle que los firewall basados en proxy establecían la comunicación en donde se produce por medio de programas denominados proxies que se ejecutan dentro del mismo firewall. Este tipo de sistemas también entonces se denominaban lo que son los host bastión, y desde el punto de vista conceptual este tipo de firewall funcionaban lógicamente a nivel de aplicación y ellos no tenían ese tipo de información, no conocían cómo funcionaban en este caso y por eso en principio presentaban muchos problemas. Un usuario interior, en este caso, que desea utilizar un servicio externo, en este caso de este uso de firewall basadas en proxy, deberá conectarse entonces primero al firewall, donde el firewall va a atender su petición, va en función a su configuración, entonces dejar pasar a este usuario o no a la red. En el caso de este tipo de firewall, los programas clientes deben estar configurados
para redirigir las peticiones al firewall en lugar del host final. Todo va a ser dirigido primero al firewall y luego el firewall va a procesar la petición del usuario y luego le arrojará el resultado para dejar pasar o no al usuario a la página que está solicitando. En este caso, se deben utilizar, si no tienen proxy transparente, lógicamente van a utilizar los puertos como el 3128 para configurarlos en cada navegador, y si no esté configurado dentro de cada navegador, lógicamente no van a navegar a internet, a menos de que dentro de nuestro firewall enrutemos algunas aplicaciones que no pasan por el mismo. Como una de las ventajas de este tipo de firewall tenemos que ya entonces los logs de los accesos al sistema o al internet o a cualquier tipo de aplicativo dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra organización, iba a ser registrado de manera efectiva, y íbamos entonces a poder ver qué es lo que estaba pasando o qué podía pasar en cualquier determinado momento al momento de nosotros visualizar o intuir un ataque informático. Podríamos ver sin ningún problema registros de archivos FTP o de peticiones FTP a través de lo que es el proxy HTTP. Seguidamente a esto, entonces, también se les explicó lo que eran los proxies con transparencia o de tercera generación. Ya entonces, en este tipo de firewall son usados hoy en día para mejorar lo que son las aplicaciones de mensajería, de redes sociales, de almacenamiento de archivos. Hoy en día lo vemos en muchas empresas. Esta empresa, en el caso práctico que les presenté en las láminas anteriores, no tenían conocimiento de eso. De hecho, no estaba muy actualizado y no sigue actualizado hoy en día. Siguen utilizando firewall basados en paquetes. A pesar de que nosotros le hicimos las recomendaciones, sin embargo, por cuestiones presupuestarias, hoy en día en Venezuela no lo han hecho hasta hoy, y se están perdiendo las bondades de estos tipos de firewall de tercera generación, donde estas aplicaciones que pueden usarse hoy en día, como lo son las videollamadas, las redes sociales, lo que es los servicios de mensajería, han sido diseñadas para fines personales y corporativos, siendo consideradas seguras, entre comillas. Sin embargo, ya vemos que el uso corporativo de las implicaciones de estas aplicaciones inspira bastantes cuidados, y ahí donde entra con bastante fuerza el uso de web filtering como características primordiales para proteger nuestros sistemas en conjunto con algunas reglas de firewall para prevenir intrusiones, obviamente, no deseadas. Fíjense, también debemos considerar lo que son las políticas de seguridad perimetral, que en este caso también se le habían planteado a la empresa del caso práctico que les mencioné, donde se les explicó que en todo caso la arquitectura debía definir, dentro de la arquitectura de red de esa organización debían definirse sistemas con zonas de seguridad para controlar el acceso a la red, debían existir al menos o debían contener una zona de servidores las cuales debía permitir el acceso únicamente para los servicios específicos, y debía existir al menos una zona de internet. En este caso, como les había explicado, ellos están desconociendo todas las bondades y desconocen hoy en día todas las bondades de lo que son este tipo de políticas, porque hoy en día todavía nos llaman para resolverle problemas de seguridad al no disponer de presupuesto para aplicaciones más robustas, para soluciones más robustas, perdón. En cuanto a lo que es el acceso, también se les había dicho que, como decían los preceptos, tener una regla por defecto. En este caso, negar todo excepto A. Partiríamos de negar todo lo que es el tráfico, acceso a internet o a la red
a excepción de ciertas y determinadas cosas o ciertos y determinados accesos que debían tener para no paralizar completamente la empresa. Debían tener en todo caso también todo tráfico saliente hacia puertos específicos limitados a determinadas direcciones IP en este caso, y también de igual manera ellos debían tener todo el tráfico entrante desde Internet bloqueado y habilitarse solamente en casos puntuales y en caso de emergencia zonas específicas tipo de meseta. También debían establecer todo el tráfico desde lo que es la red WAN o Internet, debería estar restringido y las excepciones solo deberían permitirse para ciertos hosts, ciertas máquinas o servicios dispuestos dentro de la organización. Si dejan esto prácticamente como se dice vulgarmente por acá, con las patas abiertas, entonces íbamos a tener otra vez nuevamente un desastre. Las redes inalámbricas públicas, en este caso, no debían tener conectividad hacia redes corporativas y privadas y de igual manera viceversa, para entonces contar con una seguridad mucho más robusta, lógicamente. También todo el tráfico cuyo destino sea la consola, también todo el tráfico cuyo destino sea la consola de dispositivos administrativos, como lo son los redes, el firewall y los UTM, debían estar totalmente bloqueados y aislados de las redes privadas externas o el Internet y debían ser solamente accesados mediante nuestra red local. Todo lo que eran las excepciones debían estar previamente aprobadas y documentadas dentro de la organización. Cualquier tipo de acceso que no esté documentado, obviamente debe estar fuera de la regla. Debe existir un registro de las solicitudes de creación, cambio o eliminación de las reglas de acceso. Esto para tener un control de cambio y llevar adecuadamente lo que eran las políticas de control de acceso, las reglas de control de acceso y las reglas de web filtering dentro de la organización. En cuanto a lo que era la administración y gestión de esta red, debíamos declarar todas las zonas y las ACLs y las mismas debían estar todas documentadas. Se debían tener actualizados los diagramas de arquitectura de la red perimetral y se debían depurar con las reglas que estuvieran fuera de circulación o fuera de uso cada cierto tiempo. En este caso se les recomendó hacer la revisión periódica cada 6 meses aproximadamente. No se deberían utilizar y no se deben utilizar lo que son los administradores por defecto de los equipos de seguridad. En este caso, para que los usuarios administradores por defecto puedan registrar y gestionar sus dispositivos, deben crearse usuarios personalizados para administrador y en la medida de lo posible asociarlos con sistemas de gestión de identidad para prevenir problemas de que entonces, mira, yo no fui, mira quién hizo este cambio, mira quién ha hecho eso acá, todo el mundo se quería echar la culpa y no tenían ningún control y por eso entonces se llegó a esta determinación. En cuanto a lo que es el acceso a las redes privadas virtuales o VPN, debería existir un proceso para la solicitud de aprobación, creación y gestión de estos usuarios VPN, para de igual manera seguir llegando a un control y poseer una mayor capa de seguridad para evitar accesos no deseados dentro de nuestro sistema y que los usuarios que utilizaran esta VPN ciertamente ingresaran solamente a las partes que nos interesaban dentro de la organización. Si, por ejemplo, yo tengo unos usuarios que en este caso de pandemia están en su casa y necesitaban que ingresaran a la red, yo solamente los usuarios de administración y administrar las aplicaciones administrativas. Nada tenía que hacer un usuario en la parte de recursos humanos o en la parte de talento humano, como se llama en algunos países y en algunos otros lugares, para accesar a ningún otro tipo de información, sino que netamente en este caso a la parte de administración. Luego, tenemos que para otorgar
el acceso a lo que era la VPN, entonces se debió evitar la utilización de usuarios locales del dispositivo o del equipo. Se debían en todo caso contar con el sistema de gestión de identidad para tener un usuario aparte de lo que es el usuario que normalmente usara cualquier individuo a nivel local. En el caso de las VPN, los accesos sí se debían revisar con un periodo de criticidad o con un periodo de duración de menos tiempo. En este caso nosotros colocamos un periodo de 30 días de revisión para revisar o para otorgar o no los accesos a lo que es la red privada virtual. En cuanto a lo que era el servicio de navegación en Internet, se estableció que todo el tráfico saliente hacia Internet, hacia cualquier puerto, desde cualquier zona, debe estar restringido y habilitado únicamente para los usuarios autenticados y autorizados dentro de la red. Esto tiene como ejemplo el uso de los firewalls basados en proxy, y los mismos en este caso deberían haber salido o deben salir a través o sea, la navegación a internet debería haber salido solamente por el puerto 80 o por el puerto 443, obviamente restringiendo a los usuarios que no están autenticados ni autorizados, y lógicamente siguiendo las reglas colocadas y establecidas y discriminadas en las reglas de web filtering, donde se restringe no solamente por URL de página web, sino por ciertos y determinados aplicativos que, como les indiqué, los vamos a ver un poco más adelante. Ok. En este caso, todo tráfico saliente de navegación va a ser filtrado a través de un sistema de filtrado de contenido como son los web filtering, como les estoy indicando, y por defecto se encuentra prohibido el acceso a sitios catalogados como, vamos a decirlo, lógicamente sería sitios de pornografía, sitios de drogas, sitios de contenido ilegal, lo que son sitios de contenido con malware, con proxy, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahorita, o en las próximas láminas, unos ejemplos de cómo se pudieran establecer las reglas de navegación usando web filter. En el caso que el dispositivo que se esté usando o que se recomendó para su uso lo permita, todo lo que son los accesos a aplicaciones de navegación con anonimato deben ser negadas o prohibidas. Y todo el acceso a Internet debe realizarse, y se repite, con usuarios autenticados. Ningún usuario que no esté autentificado dentro de la red va a poder accesar a la misma. Continuamos en todo caso ya con la parte de lo que es web filtering, que era lo que les venía hablando de hace rato. Lo que es web filtering para muchos, ya que tenemos acá bastante gente conocida como que conoce la materia, sabemos que esto nos ayuda a categorizar el contenido que nosotros vamos a ver dentro de lo que es Internet y la web. En este caso, vamos a ver cómo nosotros vamos a engrosar nuestros parámetros o perímetros de seguridad. Vamos a tener disponibilidad y eficiencia en mayor escala dentro de nuestra organización y dentro de nuestra red. Vamos a poder contar con lo que son informes de acceso y vamos a mejorar bastante lo que es la parte de productividad. En el gráfico que están viendo acá, en la imagen que están viendo acá, vemos cómo la parte de web filtering se encarga de clasificar las páginas de acuerdo a su contenido. Por ejemplo, vamos a tener clasificaciones de páginas web o aplicativos web hasta el día de hoy con, por ejemplo, contenido adulto, contenido de aborto, contenido de alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense. ¿Qué pasa con entonces la categorización de contenido?
Entonces, vemos que uno de los mayores impases que nosotros tenemos como profesionales de seguridad se refiere a la lista de sitios o aplicaciones que podemos bloquear o que se necesitan construir para poder bloquear o no ciertos y determinados accesos, con base a las políticas corporativas de cualquier organización, con el objetivo de impedir en este caso que Internet se traiga amenazas desde la empresa hacia la empresa e incluso desde la empresa. Porque si no tenemos unas políticas buenas de seguridad y un buen uso de web filtering, puede un usuario que tenga virus dentro de su computadora mandar virus a través del uso de correo electrónico sin que él mismo se dé cuenta. Entonces, es extremadamente difícil trabajar con estas listas de forma manual. Pues el trabajo de lo que es el mantenimiento es altamente engorroso y en todo caso resulta bastante tedioso para algunos administradores de red este tipo de trabajo. Al utilizar los recursos disponibles por un web filtering, estas dificultades se pueden suavizar. Esto porque los filtros trabajan con bases de datos gigantescas de miles de sitios URL donde están categorizados, como lo ven en la imagen, de acuerdo al contenido que, en este caso, mediante el cual se les establece un propósito y una descripción. Por ejemplo, yo puedo catalogar que el sitio YouTube, por ejemplo, es de contenido multimedia y de contenido de streaming. Entonces, dentro de mi web filtering, yo voy a verificar que YouTube, en este caso, esté utilizando y se esté clasificando dentro de mi firewall como un sitio de multimedia y streaming, y ahí decidir o no, dependiendo de las limitaciones de mi red o no, si yo dejo que los usuarios de mi red accesen o no, ahí en este caso, a YouTube. Algunos profesionales de lo que es la seguridad informática optan por utilizar listas URL gratuitas o pagadas. Creo que en este caso, si no me equivoco, hay una que se llama Chartwall o Chartwall, donde esta página tiene un conjunto de páginas ya categorizadas mediante este tipo de herramientas para web filtering, donde cada página va a tener una clasificación, vamos a llamarla estándar, y estas pueden ser aplicadas en nuestros dispositivos UTM, como un Fortinet, como un Sophos, como dispositivos de esta magnitud. Incluso se pueden utilizar en aplicaciones o en soluciones como lo son pfSense, entendiendo que pfSense es una distribución en Linux que nos permite realizar un firewall sin tener un equipo muy robusto como tal. Entonces, por este y otros motivos, de que algunas páginas tengan cientos y cientos de URL, por ejemplo, Facebook tiene cientos de direcciones específicas dentro de su servidor, esto se hace bastante complejo, y con estas listas de URL se minimiza bastante este trabajo. Las listas necesitan ser construidas manualmente y requieren un mantenimiento constante, y a veces, para muchos, no son recomendadas y no son muy usadas. Sin embargo, cuando no se tiene mucho tiempo y se requieren unas soluciones rápidas, lo primero que uno hace, o algunos hacen, es tomar este tipo de listas, las introducen dentro de su firewall y las utilizan para que nos ayuden a filtrar el contenido dentro de la organización. Sin embargo, el mantenimiento constante de este tipo de listas en algunas ocasiones suele resultar inviable para los analistas que desean mantener lo que es la red al día. Por esto, en todo caso, deberíamos tener seguridad, disponibilidad y eficiencia. Además de proporcionar total agilidad en el control del acceso a Internet, el web filter también proporciona una capa adicional de seguridad. Por ser tan eficiente y abordar categorías completas de contenido, incluyendo la clasificación de sitios que poseen contenidos maliciosos,
La restricción automática a este tipo de contenido proporciona tranquilidad para algunos analistas y gestores. También es extremadamente eficaz cuando se trata de disponibilidad de Internet. Una de las principales causas de disponibilidad es resumida por el consumo excesivo de banda ancha por algún colaborador de la empresa, lo que potencialmente inviabiliza el uso por parte de otros departamentos. El control de banda ancha basado en las categorías de web filter nos va a permitir, nos va a ayudar a los profesionales a superar este problema dentro de la organización. Yo trabajé en una organización donde habían o existían 3 enlaces de comunicaciones o 3 enlaces de internet con 3 proveedores de ISP distintos, y esto nos permitía, aparte de las políticas del firewall y las políticas de filtrado o web filtering, tener un mayor control, aparte de todos los controles que se tenían de lo que era el ancho de banda y el consumo excesivo del Internet. Por ejemplo, en este caso, de esta empresa donde yo trabajé, era una empresa dedicada a la producción de noticias. Entonces, el departamento de noticias, donde se generaba, valga la redundancia, netamente la noticia, donde estaban los redactores, lo que es el departamento de prensa, etcétera, 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 solamente iba a utilizar un solo enlace de comunicaciones donde tenían la parte de política de navegación muy poco filtradas, al igual que la parte de web filtering muy poco establecidas, porque ellos requerían de accesar prácticamente a todo. Sin embargo, se limitaba y se prohibía acciones lógicas como lo son el acceso a contenido adulto, el acceso a contenido de violencia, el acceso a contenido de pornografía, para ciertos y determinados usuarios dentro de esa red dentro de ese grupo de usuarios de redacción, en este caso de redacción de noticias, porque lógicamente ellos tenían que producir noticias y de repente ellos iban a producir noticias de algún suceso que tenía que ver con alcohol y ellos no iban a poder accesar porque nosotros lo teníamos bloqueado. Entonces, ese tipo de cosas hay que manejarlas como con muy mano derecha, muy mano izquierda, para entonces no bloquear accesos que no sean perjudiciales para los usuarios de la red o de la organización, y no le echen la culpa, como siempre, o como pasa en la mayoría de los casos, al departamento de tecnología. Fíjense. De las bondades de la categorización de contenido, les había entonces mencionado lo que eran los informes de acceso. En su gran mayoría, los filtros de contenido poseen recursos con lo que son informes detallados de acceso, formando parte de su estructura. Todo queda embedido o todo queda registrado de manera permanente o no, de acuerdo a las decisiones que el administrador de red tome, para que los registros de ciertas políticas de seguridad y ciertas clasificaciones de web filtering queden registradas en nuestro sistema. Obviamente, si nosotros tenemos esta opción activada, se van a ver hacia dónde ingresó, con qué tiempo ingresó a ciertas y determinadas páginas web, qué cantidad de recursos está consumiendo este usuario dentro de la red, cuánto es su tasa promedio de descarga, cuánto es su tasa promedio de subida, qué cantidad de recursos me está consumiendo, para ver qué tan perjudicial o no puede ser su acceso dentro de la organización. Como otra de las bondades de lo que era el web filtering, entonces tenemos lo que es la mejora de la productividad. Si se buscan herramientas adecuadas para mejorar la productividad dentro del equipo, esto es un desafío constante, tanto para los gestores de red como para los analistas, independientemente de la área de actuación dentro de lo que es la organización. Con el uso inadecuado de Internet, esto va a ser muy fácil de que el equipo se vuelva menos productivo, y las pérdidas pueden ser muy representativas si no se toman las medidas adecuadas y a tiempo, tal como les expliqué en el caso práctico de la empresa que no tenía solución de seguridad.
que tenía muy poco conocimiento de soluciones de seguridad y que hoy en día no ha podido aplicar las soluciones adecuadas de seguridad, a pesar de que se le hizo ciertas y determinadas recomendaciones. Le traemos los ejemplos de lo que le estaba hablando. Fíjense cómo dentro de un firewall o un dispositivo UTM tipo Fortinet, por ejemplo, vemos cómo a través del web filter puedes discriminar ciertas y Raniel, determinadas categorías buenas como tardes. aborto, alcohol, Estimado, he visto que hay contenido un usuario que se alternativo. llama Crack, que está acá con intento de acceso. ¿Lo conoces? Ajá. Dígame. ¿Le conoces, usuario Crack? ¡Ah! ¿Cuál es el usuario? Jonathan, ve, ya se pone Crack. Ya. Es Jonathan. Jonathan, pedirte de acá de todos. Entra acá, yo quién le daba el enlace y dije ya quiero hacer un demo o algo, porque ya estamos con el tiempo exacto. Sí, ya vamos a terminar. Fíjate, puedo continuar la presentación. No sé, alguien la ha cortado. Para, Jonathan, buenas tardes, buenas noches por acá. Ya mañana creo que te va a tocar la disertación. Y estimado. Buenas noches. ¿Cómo estás, César? Bien, estimado, bien. A ver, si gustan continuarlo, yo lo puedo editar acá el acceso al stream y los pongo en unos sí, 3 canales distintos. ¿Cuánto tiempo, Raniel, más o menos, para ponerlo acá? Nos quedan como 5 minutos, ¿no? No, ya no queda, por eso te digo, lo puedo editar, lo edito acá el panel me permite, entonces yo coloco, a ver, ya.